habla también esta parashá que antes de ir a la guerra ofrecerás la paz, pero, fíjese, esto es curiosísimo, ofrecerás la paz a tus enemigos y les pedirás sus impuestos y les darás la oportunidad de que sean tus sirvientes. Oye, qué buena forma de ofrecer la paz. Que le pidas impuestos y que sean tus sirvientes. Y ya, con la paz. Pero además consumirás su botín. Y luego viene aquí que matarás al giteo, al jebuseo, al emorita, y vienen ahí una serie de cosas. Así los matarás, los eliminarás, los asesinarás. ¿De qué está hablando todo esto? Y por si fuera poco, te dice que en todo este asunto debes tener cuidado con los árboles frutales. No entiendo nada. Les ofreces la paz, pero tienes que ser mi sirviente y pagarme impuestos. Y por cierto, matar a todos los que están ahí. Y tener cuidado con los árboles frutales. ¿De qué se refiere? Vamos por partes. Para poder lograr la paz, necesitas matar todos tus enemigos internos. La tristeza, la ira, la apatía, sí, la apatía, incluso por el otro, la pereza y muchas otras cosas, la envidia, etc. El sentirte más inteligente que el otro es una forma de envidiar al otro. Es decir, el otro no me basta porque yo soy mejor. Y cuidar nuestro árbol de la vida. Es decir, cuidar nuestra alma. Meditar, estudiar y cultivar sus frutos. Es decir, hacer esa corrección de manera interior. Cuando habla que no debes tener miedo hacia un pueblo más numeroso que tú, se refiere a que son tus pensamientos y tus emociones que te dominan. Con caballos. Dice, no tengas miedo cuando veas que tiene muchos caballos. Ese caballo es el cuerpo. No mires el cuerpo de la otra persona. No mires su fortaleza física. No habla de los jinetes. Y nuestra alma es el jinete que domina un caballo. Por lo tanto, conecta con tu alma y no tengas miedo a sus cuerpos. Nuestros ojos, boca, oído, nariz, no nos pertenecen. Son de Akadosh Baruj Hu. Y cuando tú le entregas tus ojos, tu boca, tu oído, tu nariz a Akadosh Baruj Hu, entonces el Yetzer Hará no tiene influencia sobre ti. ¿Cómo metes comida a tus ojos? ¿Qué imágenes metes a tus ojos? ¿Qué cosas escuchas? ¿Qué cosas hablas? Y ahí te vas a decir si son propiedad de Akadosh Baruj Hu o no. En esta parashá, ya para concluir, entendemos que dice respecto de la guerra, precisamente que el pueblo de Israel, de repente, un hombre sale y tiene miedo al ir a la guerra. Y la pregunta es, ¿por qué es un error tener miedo si estás en una guerra? Tener miedo parecería una cosa natural. Y habla que los oficiales preguntarán, ¿quién es el hombre el cual teme y su corazón está débil? Déjenlo ir para que vaya a su casa y así no vaya a causar que el corazón de sus hermanos se derrita junto con el suyo. Pero explica que esta opción de regresar a su casa, cuando una persona iba a la guerra, se daba antes de que estaba en la guerra. Pero durante la guerra, por ningún motivo.
La razón es porque la persona que siente miedo en medio de la guerra se le considera como si hubiera derramado la sangre de todos sus hermanos que están yendo a la guerra junto con él. La razón es porque una persona siente miedo porque su confianza con Akadosh Baruj Hu está deteriorada. Pasa que entonces esa energía, dije que cuando una persona se enferma, también el sistema sufre. Entonces esa energía de miedo se contagia con el mismo miedo a todos los demás. ¿Recuerdan el capítulo de los espías? Pues es a tal grado que quien sentía miedo en medio de la guerra, dice la Gemara, tenía que recibir un castigo y se le cortaban las piernas. Según cuenta la Mishnah Sotá, y lo regresaban a su casa. ¿Por qué le cortaban las piernas? Porque la persona que tiene miedo se queda paralizada, se queda pasmada, no sabe para dónde reaccionar o qué hacer. El miedo es justamente lo que hablamos, la ausencia de la luz. Y la única carencia que hay dentro de la creación es la propia ausencia de luz. Por lo tanto, estamos hablando que aquel que siente miedo está literalmente separado del sistema creador, hipotéticamente. La razón por la cual Akadosh Baruj Hu quiere que aprendamos esto justamente en el mes de Elul es para que la persona sepa asumir su responsabilidad en el entorno que le rodea y entender que el bien de nuestro entorno depende grandemente de nosotros y el potencial que tenemos a través de una acción que puede afectar al resto de las personas. Cuando tú dudas o tienes miedo, esa atención errada, esa indiferencia al Creador es una falta de atención a la Torá que se considera tan grave que un simple sentimiento de miedo puede ser considerado como derramar la sangre de tus hermanos. Por eso, Rabí Israel Misalán pregunta en su carta antes de Rosh Hashanah, ¿de qué forma una persona podría estar relativamente segura que saldría triunfante en el día del juicio de Rosh Hashanah? Y la respuesta es que aquel que tiene sentido de responsabilidad sobre lo que ha hecho, aquel que tiene sentido de responsabilidad sobre su comunidad y sobre su entorno, es el único que puede salir triunfante. La única guerra que hay está dentro de nosotros. La guerra que vemos afuera es el reflejo de nosotros. Y el pueblo de Israel siempre, escuchémoslo por la guerra que actualmente tiene Israel, siempre el pueblo de Israel ha encontrado la manifestación de sus enemigos como consecuencia de sus miedos internos. Esto es abismal. Vean, por favor, lean cualquier parte de la Torá y verán que siempre que hay una duda, siempre que hay un miedo dentro de Israel, se refleja en sus enemigos externos. En esta parashá también hay una alajá donde nos dice, y esto es muy bonito, esta enseñanza, con esto vamos a terminar, que dice
que no ingreses en el límite de tu prójimo. Lo anterior no se refiere a un límite físico, sino que una persona tiende a buscar y a traspasar el límite del otro. Señores, cada quien fuimos creados con una virtud. Por favor, si sabes que alguien es muy bueno estructurando negocios, úsalo, déjalo de imitar. Si sabes que alguien es muy bueno negociando, úsalo, déjalo de imitar. Si tú sabes que alguien es muy bueno convenciendo a las personas, úsalo para eso. Si tú sabes que alguien es muy bueno haciendo la unidad entre las personas, úsalo para eso. Y deja de traspasar su límite. Deja de sentir que tú puedes ser como el otro. Es una forma de envidia, pero más profunda. Cuando una persona tiende a tratar de utilizar el mismo tipo de profesión de otro, estar en el mismo tipo de negocio, usar el mismo tipo de imagen, usar una idea, usar su apariencia, usar algo que representa a través del otro, etc. Y eso puede afectar a dicha persona. Precisamente eso puede afectar en esa mitzvah, ingresar en los límites de tu prójimo. En realidad esto significa que la libertad nuestra llega hasta donde empieza la afectación del otro. Esta situación genera juicios, peleas, conflictos entre las personas. Es una falsa ilusión pensar que tú puedes hacer lo mismo que el otro. Y voy a decir algo que a mí me pasa comúnmente. Nosotros buscamos formar fondos de inversión y todo mundo piensa después que puede hacer lo mismo, a su forma, en su estilo. Y yo me hago una pregunta. Akadosh Baruj Hu, entonces, ¿para qué nos creó a nosotros? ¿No? O sea, ¿para qué si el pato puede fungir como lagartija? ¿Para qué creó las lagartijas? Es una pregunta. Esto puede dañar familias, amigos, conocidos, pero se debe hacer de una forma especial cuando ocurre. La pregunta es, ¿ocurre todos los días? Ahora, ¿qué hacer cuando ocurre? ¿Qué hacer cuando alguien hace eso? ¿Qué hacer cuando este problema sucede? ¿Debemos levantarnos y luchar por eso? ¿Debemos reclamarle a la otra persona que está violando una halajá? ¿Debemos reprender a la otra persona por esa acción negativa? ¿Debemos decirle a esta persona que está cometiendo un error? Nos explica la Gemara que todo el sustento de la persona está determinado desde Rosh Hashanah. Desde Rosh Hashanah hasta el siguiente Rosh Hashanah. Entonces, no importa cuánto esfuerzo haga una persona, su sustento fue fijado en Rosh Hashanah. El esfuerzo que hacemos determina en mucho cómo se va a gastar ese sustento. Pero se debe hacer sin exagerar. Pero una persona no puede tocar lo que está destinado para su amigo. Incluso en lo más ínfimo dice que es un cabello. No dice lo que le llega a su amigo, sino lo que está destinado o preparado para él. Esto incluye no solo lo que hoy recibe, sino incluso todo lo que puede recibir en sus clientes o beneficios futuros. Por lo tanto, si tú intentas y dices, es que yo sé hacer este negocio de mejor forma, él no sabe cómo hacerlo, tiene 30 años dedicado a hacerlo,
y es una persona exitosa haciéndolo, pero yo sé cómo hacerlo mejor. Lo que estás haciendo, si es una persona cercana a ti, te estás metiendo en su límite y hay una ley de causa-efecto. Nos enseña la Torá que cuando una persona es afectada en su sustento por este motivo, no debe enojarse o reaccionar, pues lo que ocurrirá es que recibirá el mismo sustento que cuando alguien la afecta, pero de forma más fácil aún. La promesa de la Torá es que incluso con el tiempo va a ver que su sustento no disminuyó, sino que aumentó. Pero aun cuando eso no sucediera, la persona debe comprender que el monto final que recibirá en el año es exactamente el sustento que estaba determinado para ese año por ese monto. Debemos comprender que lo que nos pertenece, nunca, nadie, no importa cuántas cosas pasen, nadie podrá tocarlo. Pero siempre y cuando nosotros no tengamos reacciones, acciones, emociones erradas. Y por eso el Yetzer Hará se encarga de estarnos acechando cada minuto. Por eso la Parashá Shoftim nos da las indicaciones de cómo poner los elementos de seguridad para no caer en falsas ilusiones. Terminamos la Parashá Shoftim.